Les decía que el domingo pasado hablamos de que la fe, el camino de la fe, el camino hacia el Señor, es siempre hacia adelante, y Dios siempre aconsejó no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino proseguir hacia adelante mirando a Jesús. O sea, la fe está enfocada en Jesús. Pero en medio del camino encontramos muchas distracciones, mucho entretenimiento, muchos desvíos, mucho ruido alrededor nuestro que nos tratan de desviar, que tratan de que no miremos al Señor, sino que veamos otras cosas. Y la fe está arraigada en Dios, está arraigada en lo que Él habló, en lo que Él prometió. Y nos cuesta tanto en esta era, en este siglo, mantenernos firmes en la fe, porque hay demasiado ruido. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, la televisión, y un montón de entretenimiento y un sinnúmero de voces que están siempre hablándonos, dándonos información, mensajes, cuestiones que nosotros vamos absorbiendo. No tengo exactamente la estadística, pero hablan de un gran porcentaje de nuestro tiempo que dedicamos a las redes sociales. Cosa que en mi época, no soy tan antiguo, no tan viejo, pero en los años 80, años 90, no existía. No había YouTube, no había Internet, no había celulares, no había aplicaciones, no había nada. Era estar dedicado a otras cosas, la creatividad, inventar juegos, poder concentrarnos en los estudios. No había tanta distracción que nos desenfoque de lo que uno anhelaba o deseaba. Hoy está todo al alcance de la mano, inclusive de los niños, que para que se entretengan y no me molesten, les ponemos ahí un celular, una tablet para que juegue y no me moleste. Y eso ha causado que muchos de los cristianos comencemos a oír otras palabras, otras enseñanzas, nos confundimos, tratamos de ir viendo a ver qué es lo que hay que me satisfaga, qué cosa. Una entretención. Hacemos de una iglesia una entretención. Si me gusta, no me gusta, fue divertido, fue bueno, me sentí bien. Cuando el mensaje de Dios trasciende la entretención. El mensaje del Señor es algo que nos llena, que nos completa la vida. No es un mensaje religioso. Entonces, el tema de hoy que quiero hablarles es acerca de una vida cristiana victoriosa. Llama la atención, ¿no? ¿Quién no quiere tener una vida cristiana victoriosa? ¿Qué es victoriosa? O sea, que todo me sale bien, que todo va bien. Pero tengo una mala noticia, eso no se puede. Porque siempre vamos a tener problemas, Jesús mismo lo dijo. En el mundo, en lo que vivimos, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener, o sea, si nos golpeamos la mano, nos duele. O sea, no lo podemos remediar. Si tenemos un problema físico, nos afecta, porque este cuerpo, como lo dijimos el domingo pasado, se va degradando, aunque tratemos de que el gimnasio, que la guatita no crezca, ¿no? Que el pelo no se me caiga. No podemos remediar ciertas cosas del cuerpo humano que se va degradando, pero sí podemos tener una vida plena. Una vida de satisfacción completa, de gozo perpetuo, a pesar de las circunstancias. Entonces dije, ¿qué es una vida de un cristiano victorioso? ¿Por qué hay cristianos amargados? Porque hay cristianos que viven depresivos. Porque hay cristianos que no disfrutan de la presencia de Dios, que les cuesta orar, que les cuesta reunirse, que les cuesta disfrutar del trabajo, disfrutar de la familia, gozarse, alegrarse independientemente de las circunstancias.
porque Jesús siempre ha prometido que su gozo estaría con nosotros, su paz estaría con nosotros, sus fuerzas estarían con nosotros. O sea, la promesa de Dios es no dejarnos y no abandonarnos nunca. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos solos, vivimos amargados, vivimos depresivos, tratando siempre de pensar en el mañana, preocupados, qué va a pasar? Entonces, voy a preparar algo que Dios me ha enseñado durante tantos años que he vivido la vida cristiana. Y quiero leerles 2 Corintios para empezar. Voy a tratar de ser breve, pero lo que busco no es solamente una enseñanza, sino busco ayudarles, como a mí me ha ayudado el Señor, en entender qué es la vida cristiana, qué es lo que Cristo quiere de nosotros, cuál es la vida de fe para que podamos nosotros realmente vivirla plena, gozarnos en la vida sin importar cuál es nuestro entorno, nuestra circunstancia, lo que tenga que atravesar. Porque a veces creemos que, bueno, si me va bien, estoy bien, si me va mal, estoy mal. Y cuesta porque eso es parte de nuestra naturaleza, las emociones juegan un rol muy importante. Pero quiero leerle en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, dice: mas a Dios gracias, Dios, el cual nos lleva siempre. Esas palabras que son como, que no lo podemos entender. Es siempre, no de vez en cuando. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, siempre Dios nos lleva a triunfar. Siempre, no a veces. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, o sea, de los apóstoles, de los que Dios preparó, capacitó, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, nosotros irradiamos el conocimiento de Dios. ¿Cómo la gente puede conocer a Dios? Lo que Pablo aquí está diciendo es a través nuestro. Porque sí, vimos la naturaleza, vimos la estrella, vimos los árboles, vimos los animales, podemos ver. Toda la naturaleza habla de Dios, de su creatividad, de su ingenio, de su belleza, de su poder. Pero dice que nosotros transmitimos, manifestamos el olor del conocimiento de Dios. Entonces, yo me preguntaba, yo voy a la empresa, yo trabajo, soy un empleado, estoy allí, se acerca un compañero y empieza a hablarme mal del jefe o empieza a tratar de que yo también participe de ciertas cosas medias extrañas en la empresa para poder tener un beneficio. ¿Sí? Es atractivo, yo puedo decir, wow, qué bueno. Entonces yo digo, ¿por qué? Yo tuviera que tomar esa decisión. ¿Por qué? Si yo tengo que ser alguien que da el conocimiento, tengo que dar un olor diferente, ¿no? Qué rico es cuando uno está olor a perfume, olor a cosa, ¿no? Agradable. Y nosotros damos el olor al conocimiento de Dios. Entonces tenemos que entender eso. No somos una religión. No somos un dogma. No somos algo que vamos a enseñar un ritual. Sino somos los que Dios habla a través nuestro. Pero dice que Dios nos lleva a cada uno de nosotros en triunfo en Jesús. Siempre. Siempre nos lleva en triunfo. Quería leerles 4 formas erróneas
de vivir un cristianismo antes de explicar un poco la vida cristiana. Y esto ha sucedido y sucede en todas las religiones. Lo que vamos a leer aquí. Vamos a aprender un poquito y tal vez nos vamos a identificar en algunos de esos. 4 maneras erróneas de vivir una vida cristiana. Y todos nosotros la hemos vivido. La primera, yo voy a tomar como ejemplo el entorno en el cual Jesús vivió. Cuando Jesús apareció en Israel, había 4 grupos bien identificados de gente que creía en Dios, que seguía a Dios, pero eran diferentes en su forma de creer o de actuar o de vivir la fe. ¿Sí? Y Jesús tuvo que interactuar con ellos. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo se dirigían a Dios. Pero qué importante es que nosotros podamos ver ese entorno de un Dios que tenía que la gente llegar, pero ¿no? Por sacrificios, por un montón de cosas. Jesús aparece en la escena y Jesús comienza a enseñar a un Dios que era Padre. No dijo sí porque el Dios Altísimo me envió, no porque Jehová de los ejércitos me va a defender, no porque el creador de todas las cosas está conmigo. Él dijo mi Padre. Mi Padre. O sea, trajo una enseñanza diferente. Algo novedoso, algo que a la gente le llamó la atención. Y vamos a ver estos 4 grupos de personas que existían en la vida de Jesús, para que nosotros nos podamos identificar en ellas, en las cuales están equivocadas. Si bien hay ciertas partes de ellos que nosotros podríamos aprender, pero Jesús vino a darnos algo mucho más grande. Y lo que yo quiero es que podamos entenderlo, podamos asimilarlo, para que seamos libres para vivir una vida cristiana plena. La primera es la manera de vivir de los sacerdotes de aquel entonces. Los sacerdotes tenían sus rituales, sacrificios, normas protocolares, purificación, y el centro religioso era el templo de Jerusalén. Ahí hacían los sacrificios, los sacerdotes tenían su vestimenta, su ritual, su orden dentro de su fe a Dios. Leían la Biblia, el Antiguo Testamento, obviamente, porque no había otra escritura, la ley de Moisés, los sacrificios, y ellos tenían constantemente que hacer sacrificios, en la mañana, en la tarde, en la noche, constantemente era un servicio de sacrificio por un pecado, porque cometí un error, porque me divorcié, y todo el centro religioso pertenecía a ellos dentro del templo. Recuerdan que Jesús entró al templo y con un látigo empezó a sacar a todos los que vendían y compraban. ¿Por qué? Porque toda la gente que iba al templo a hacer un sacrificio y venían de otras ciudades no podían llevar los animales del sacrificio, por lo tanto, ahí se vendían. Y se vendían y se aprovechaban de la gente el dinero, o sea, les daba poder el ser sacerdote. Entonces nosotros muchas veces adoptamos esa fe. Tengo que hacer ritual, tengo que levantarme a orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir el domingo a la iglesia, tengo que sacrificarme para que Dios me perdone, tengo que hacer algo para que Dios me bendiga, tengo que llevar mi ofrenda, tengo que llevar mis diezmos al templo para que Dios me prospere, para que Dios abra las puertas de bendición económica, y en eso nosotros nos enfocamos. Y muchos de nosotros, creo, y yo conozco muchos, entre ellos yo, vivía esta vida
como la vida cristiana de un sacerdote. Todo lo que yo tenía que hacer por ser cristiano: ir al templo, orar, leer la Biblia, ofrendar, diezmar. El centro religioso estaba en el templo. O sea, toda mi vida cristiana se enfocaba o se enfoca en el templo. Voy a servir a Dios al templo, a la reunión. Voy a colaborar con Dios en el templo. Todo lo demás no existía, ¿no? Sí, tengo que ir a trabajar, tengo mi familia, pero yo podía dejar el trabajo, podía dejar a mi familia por ir al templo. Tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo una reunión importante, tengo que ir a limpiar el lugar, todo se enfocaba en el templo, y así vivimos una vida cristiana, que si yo fallo en algo, me siento mal porque no fui a la reunión, porque no fui a ofrendar, porque no colaboré, no pude ir al congreso, a la convención, no pude participar de la reunión de colaboradores, me perdí la reunión, me perdí la prédica, me perdí de leer la Biblia, hoy no oré, uy, Señor, y pido perdón, y ahí estoy. ¿Cómo los sacerdotes? La segunda es a la manera de los celotes, que era el otro grupo de judíos creyentes en Dios, pero ellos eran guerrilleros. Su fuente de alimentación era derrotar al enemigo, que en ese momento eran los romanos, que habían tomado a los judíos que vivían en Israel, pero los romanos eran los que gobernaban. Tenía una mente de conquistar, de batallar, un entrenamiento militar, ¿no? Los celotes estaban en contra de los romanos, ellos defendían lo que Dios le había dado, que era su tierra, ellos defendían su fe en Dios, en el único Dios, peleando, luchando. Porque ellos nacieron desde un momento en que los griegos conquistaron Israel, tomaron el templo, sacaron a los sacerdotes, ellos hicieron sus sacrificios, los griegos, dentro del templo judío. Entonces apareció una familia de sacerdotes que se levantaron en contra y hicieron un ejército y pelearon contra los griegos y Dios, y es lo que llamamos hoy, bueno, si algunos saben un poco de historia judía y fiesta judía, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Bueno, y ahí es donde salió esa fiesta o la rededicación del templo. Ellos vencieron, ellos echaron fuera al enemigo, por lo tanto nace en el corazón de los judíos crear ese espíritu de batalla. Entonces nosotros también adoptamos como cristianos muchas veces ese espíritu de batalla. Soy un cristiano que peleo, que lucho, que batallo, ¿no? Que estoy en guerra constante. Tengo que conquistar el mundo, tengo que predicar, tengo que salir, tengo que ganar el mundo. Y así nosotros vivimos la vida cristiana. Peleo con el diablo, peleo con el vecino, peleo con mi esposa que no es creyente, ¿no? Tú eres una persona que no crees, yo voy a la iglesia porque creo y Dios está conmigo ¿no? Y peleamos y hacemos oraciones guerreras y Señor, y reprendo y echo fuera al demonio de acá, el demonio de allá, al espíritu de no sé dónde, a la potestad y a las fuerzas espirituales, y estoy en batalla y peleo. ¿Cuántas veces hicimos eso? Yo lo he hecho. Y he vivido esa vida cristiana. ¿Está todo mal? No. Vamos a ir, yo quiero que vayamos identificándonos, porque Jesús en parte se identificaba con los 4 grupos de esos judíos creyentes. Pero los celotes eran alguien que querían y esperaban a un Mesías que lo iba a libertar del enemigo, que iba a armar un ejército, iba a pelear con los romanos y ellos van a reinar. O sea, somos una iglesia guerrera, somos una iglesia que batallamos, que nada nos puede detener, somos victoriosos, somos triunfantes. Esa es la prédica de esas iglesias, ¿sí? Los celotes. A diferencia de los sacerdotes.
Los sacerdotes, no, hay que venir a la reunión, hay que hacer el ritual, tenemos que orar, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que estar ahí, ¿no? Hacer cosas para que Dios haga. El tercer grupo es a la manera de los fariseos. Era el otro tercer grupo en el cual Jesús también tuvo que enfrentarse, enseñar, participar. ¿Qué eran los fariseos? Se movían por el legalismo, o sea, las leyes de Moisés, pero a la vez ellos agregaban leyes. Si Dios dijo, no mentirás, no darás falso testimonio, ellos a ese mandamiento le agregaban un sinnúmero de interpretación. O sea, de un mandamiento podían sacar 3 o 4 más acerca de ese mismo. O sea, ellos interpretaban los mandamientos de Dios, lo enseñaban al pueblo. O sea, había un legalismo. Recuerdan que cuando los discípulos tenían hambre, iban con Jesús y vieron un campo de trigo, refregaron el trigo, lo comieron y los fariseos lo vieron y les dicen, ¿por qué están haciendo lo que es ilegal en un día de reposo comiendo con manos inmundas? Porque ellos tienen que lavarse las manos para comer. En ningún lado la Biblia habla de que había que lavarse las manos. Pero ellos consideraban inmundo si uno tenía las manos sucias y comía. Y encima trabajar en el día del reposo, el Shabbat, que era el día viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Entonces le dice lo que no es lícito. Y Jesús le tiene que enseñar. Pero ellos eran muy legalistas. Esto no se hace. Después estaban concentrados en el estudio de la Biblia. Ellos en eso eran maestros de la Escritura. Tenían la Biblia, la sabían de memoria. Ellos podían leer, podían interpretar, podían enseñar, eran los que tenían la autoridad, a diferencia de los sacerdotes que no enseñaban la Biblia. Los sacerdotes enseñaban los sacrificios. Los sacerdotes enseñaban todo lo referente al templo. Ellos hacían oraciones. Los fariseos se dedicaban a orar y hacían oraciones largas y oraban delante del público, oraban en las plazas. O sea, la imagen que ellos daban al pueblo era que tienen que imitarnos a nosotros para que Dios los bendiga. Ellos creían en la purificación y el centro religioso no era el templo, sino las sinagogas, que eran lugares como estos. No era un templo en sí, sino que era un lugar más cotidiano, más del pueblo, más del barrio, y ahí había una sinagoga que se llamaban ellos, que esto viene ya de muchos años cuando fueron exiliados de Israel en Babilonia, tuvieron vivir más de 70 años en Babilonia, entonces crearon estas reuniones en casa, lo que llamaron sinagoga. Entonces ahí se centraba todo el rito o el culto de los fariseos. Todos los sábados, el viernes en la tarde, después que baja el sol, tenían su reunión y el sábado en la mañana. Jesús participó muchas veces de la sinagoga, como también participó del templo. También él tuvo un discípulo que era celote. O sea, no es que Dios los rechazó, le dijo, no, usted no entiende nada. No, no, no. Él los tenía cerca, él estaba con ellos. Así muchas veces nosotros también vivimos la vida cristiana, con el legalismo, que si te cortas el cabello, si te alargas el cabello, si te tiñes, no te tiñes, si te pintas, no te pintas, si usas aro, no usas aro, si usas falda o usas pantalones, si vas el domingo, si no vas el domingo, si vas el sábado, si vas el viernes en la reunión, que los domingos en la reunión, que no, que tienen que ser los días sábados, no, que hay que hacer la oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de la noche, que tienes que estudiar la Biblia, que tienes que estar sabiendo la Escritura, que tienes que repetirla, que el legalismo es muy fuerte en nosotros. Ahora, todo esto que yo estoy hablando es para poder llegar a la presencia de Dios y decirle, estoy cumpliendo
estoy guardando lo que tú me pides. Es el pensamiento de los sacerdotes, estoy haciendo lo que Dios pidió. Los celotes, Señor, estoy luchando por causa tuya. Los fariseos, Señor, estamos estrictamente sacrificándonos legalmente, cumpliendo tu palabra, interpretando lo más minucioso tu ley para que todos nosotros podamos agradarte y llegar nuestras vidas y agradarte en todo lo que hacemos. Y la cuarta manera eran los esenios. Los esenios, de ahí salió Juan el Bautista. Hombres que vivían en el desierto, hombres que se alejaron de la ciudad, hombres que se fueron del suburbio, de las calles, del entorno social o de la sociedad en que vivían, y se apartaron para no contaminarse, porque hay corrupción, porque hay engaño, porque en los sacerdotes había corrupción. En los celotes había corrupción. Y en los fariseos también había corrupción. Entonces los celotes dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros nos apartamos, le damos la espalda a la sociedad esperando que venga nuestro Señor, nuestro Mesías. Entonces, si algunos saben, los que son la cueva de Qumran, que encontraron los rollos del Mar Muerto, yo ahí estuve, fui a esas cuevas, de ahí donde nació o salió Juan el Bautista, porque Juan el Bautista nació de una familia sacerdotal, el papá era sacerdote del templo, pero él llegó a una edad, se apartó, se fue a vivir con los esenios, y él dice que vivía con piel de camello, comía langosta, miel, y estaba en el desierto. Él no iba a predicar a la ciudad. Juan el Bautista, como profeta y precursor de Jesús, predicaba en el desierto. Y la gente iba al desierto, no que él iba a la ciudad. Los esenios se enfocaban mucho en la purificación. Ellos tenían sus baños rituales y se bañaban casi todo el día, purificando, limpiando su cuerpo para no estar contaminado. Ellos sí estudiaban la escritura, la leían, la conservaban. Por eso es que tenemos, gracias a ellos, hoy tenemos la Biblia, porque ellos conservaban muy bien los rollos de la escritura. De hecho, yo pude estar, gracias al Señor, ahí en Israel, vi los rollos del profeta Isaías, no los originales, pero son los que eran las copias de los años, casi 2000 años atrás, están ahí, estaban el recipiente donde ellos lo guardaban, todo gracias a ellos, que eran muy meticulosos, muy celosos de la Biblia, tenemos hoy la Biblia, los esenios. Y a veces nosotros también vivimos una vida cristiana como los esenios. No quiero saber nada del mundo, no me junto con esta persona porque no es creyente, no voy a participar de esta familia, no, me invitaron al cumpleaños, pero no hay nadie cristiano, yo no voy. No, yo prefiero quedarme en casa leyendo la Biblia, orando, ayunando, limpiándome, purificándome, no contaminándome con nada, no veo tele, no escucho radio, no pongo música. Voy a trabajar, pero pero tenemos la fiesta de fin de año en el trabajo, tenemos la fiesta del 18 de septiembre, la fiesta patria, yo no participo. Yo soy alguien que vivo aparte para el Señor. Yo lo he vivido. Yo he vivido las 4 etapas. Yo he sido como un sacerdote, he sido como un celote, he sido como un fariseo, he sido como los esenios. 4 grupos. Nada hay nuevo debajo del sol. Estos 4 grupos están casi en todas las religiones, porque todas las religiones tratamos de llegar al cielo por medio de lo que nosotros hacemos. Hay una palabra griega que es ascetismo, que nuclea, que encierra este esfuerzo por llegar al cielo. Es una filosofía griega, de hecho Platón
Él creía que había que dejar las cosas terrenales, las cosas de este mundo, este cuerpo, no habla del pecado, pero habla así de lo terrenal, de esto natural, pero buscar lo espiritual para llegar al cielo. Lo vemos en los budistas, lo vemos en estas religiones hindúes, ¿no? Que se apartan, que buscan lo espiritual, y mucha gente va buscando lo espiritual, ¿no? Basta de materialismo, ¿no? Basta de esto. Entonces, muchas religiones practican o llevan su vida en el ascetismo, buscan de llegar a Dios a través de esto, que el ascetismo es una palabra griega que está enfocada a lo que es el deporte, ¿sí? No es lo religioso, pero ¿qué hacen en el deporte? Disciplina, esfuerzo, sacrificio, privaciones de cosas, porque un buen deportista tiene que tener una disciplina, tiene que esforzarse, tiene que entrenar, tiene que privarse de muchas cosas. No, que hoy está el cumpleaños de mi papá, pero yo justo tengo que entrenarme porque tengo un torneo, porque tengo una competencia, ¿no? Cuando se van en los mundiales, se concentra la gente, dejan todo para concentrar. Entonces hay un esfuerzo, hay un ejercicio constante en un deportista para obtener, ¿qué cosa? El premio. Bueno, esa es la forma de que muchos de nosotros vivimos la vida cristiana. De esfuerzo, de privaciones, de ejercicio. Oro a la mañana, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la reunión. ¿Está mal? No. Pero yo estoy tratando de ganar el premio de la eternidad con Dios a través de mis obras, de mis acciones, y que son prácticamente buenas. ¿Cómo no hay que orar? Hay que leer la Biblia, hay que ayunar, hay que ofrendar, hay que ir a la congregación. ¿Cómo? No está mal, no está mal. Pero no es lo que Dios busca de nosotros. Y lo voy a explicar con la vida de Jesús. Muchas de nuestra teología, muchas de la teología en general, está sostenida por esta forma de ver o vivir el cristianismo. O sea, si yo voy a estudiar en un centro teológico, o voy a hacer una carrera teológica, como muchos institutos o seminarios teológicos, la mayoría de las interpretaciones de la Biblia están basadas en estas 4 formas de pensar o de vivir. Si Dios dice orad sin cesar, si Jesús enseñó velen y oren, entonces eso tengo que hacer. Es un mandato, es una ley para mí. Y entonces yo ahí me esfuerzo. Nos dice, yo no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ahí yo estoy. Yo tengo que congregarme, yo tengo que congregarme, yo tengo que ayunar porque habló de la Biblia de ayunar. Habló la Biblia de leer la escritura, de repetirla de día, de noche. Tengo que hacerlo. Tengo que orar a la mañana. Antes de salir tengo que orar. Y tengo que orar antes en la noche. Tengo que hacer que mis hijos estén en la reunión. Tengo que hacer que mis hijos lean la Biblia. Tengo que hacer que mis hijos hagan esto. Entonces, la teología, porque yo he estado estudiando, muchas de esas teologías están basadas en ese pensamiento. Ahora, esta práctica es como una filosofía de vida religiosa en todas las religiones del mundo. A mí me llamó la atención que ahora en Abu Dhabi, allí en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, se construyó, ya se estaba construyendo, pero el 16 de febrero se inauguró 3 templos donde nuclean las 3 religiones más importantes y ellos llaman el complejo religioso abrámico, porque las 3 religiones más importantes creen o vienen o nacen acerca de la fe de Abraham.
Una es la judía, judaísmo, la cristiana y la musulmana. Entonces crearon el complejo abrámico donde está la sinagoga, está el templo cristiano y está el templo musulmán. Y es un centro religioso para todas las religiones, ¿sí? Pero eso no me sorprendió tanto como el diseño de los templos. Son tres, justamente tres. Y lo otro, que el tamaño es un cubo, 30 metros de alto por 30 metros de profundidad y 30 metros de... O sea, es un cubo. Y justamente en el templo judío o en el tabernáculo de Israel, el lugar santísimo era un cubo que representaba la presencia de Dios allí con el pueblo de Israel, donde estaba el arca del pacto, donde una vez al año solamente entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Así como en Apocalipsis capítulo 21 nos habla también de que cuando Juan ve el Apocalipsis, ve la ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén, y dice que el ángel la toma a la medida, era un cubo, la ciudad. Y justamente aquí las tres religiones construyeron tres cubos. O sea, las religiones conocen las escrituras. Ahora, ¿son las tres religiones, son las religiones las que nos llevan a Dios? Esa es la pregunta. Porque yo me identifico, soy cristiano evangélico, soy cristiano mormón, soy cristiano testigo de Jehová, soy cristiano metodista, soy pentecostal, soy bautista, soy, no sé, del cuadrangular, o sea, hay muchas iglesias. Pero vamos a ver que cuando ocurre que nosotros no recibimos resultados, nuestra vida cristiana, oramos y no vemos resultados, vamos a las reuniones y no vemos resultados, escuchamos que Dios bendijo a esta persona, que Dios sanó a aquel, que Dios le habló, que tuvo un sueño, que tuvo una profecía, que oró por alguien y se sanó, y en nuestra vida no pasa nada. Entonces yo intensifico la oración, no me pierdo ninguna reunión, voy a todos los estudios bíblicos. Y yo lo que hablo es de experiencia, no porque me lo imagino. Es la experiencia, lo he visto, lo he vivido. ¿Por qué a él sí y a mí no? Si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo leo la palabra, ¿por qué esa persona recibió y yo no? ¿Por qué Dios usa a esa persona y a mí no? Entonces mucha gente se frustra, comienza a sentirse desilusionada, comienza a creer que Dios tiene gente especiales para él. Lo he vivido aquí como también el pastor es el pastor. No, lo que el pastor diga, eso hacemos. Como que Dios usa al pastor. Dios habla con el pastor. Dios le revela al pastor. Nosotros somos de segunda categoría. No, que el pastor es el que tiene que orar. El pastor es el que debe ayunar. El pastor es el que tiene que ir a visitar al enfermo. El pastor tiene que orar por mí. El pastor me tiene que ungir. El pastor tiene que imponerme las manos. El pastor o el líder o el apóstol, ¿no? Buscamos de separarnos en rangos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto que yo oré, que yo ayuné, y a mí no pasa nada, y yo veo que al pastor Dios le habla, que tiene revelaciones, que tiene sueños, que impone manos y se sanan, que echa fuera los demonios, y yo no siento nada. Vamos a las reuniones y nos sentimos vacíos. La gente puede cantar, adorar, pero hay mucha gente que no ve resultados
los resultados esperados, se desilusionan, se sienten fracasados, o que Dios realmente a mí no me llamó, no me escucha. Me siento como una oveja abandonada que Dios no le importa. Y a veces los líderes, nosotros, hacemos sentir así a la iglesia, que a mí Dios me habló, que a mí Dios y tal vez sí, puede ser, pero no significa que sea mayor, más importante, más relevante que los demás. Entonces muchas veces nos creemos o inventamos que Dios me habló. Invento que Dios me dio un sueño. Lo invento para hacer de que la gente me vea espiritual. Porque buscamos eso. Nosotros buscamos la aceptación de Dios y la aceptación de la gente. Todos nosotros, toda la gente busca una aceptación. Y cuando venimos a Cristo, creemos en Cristo, pero no entendemos bien el Evangelio de Cristo y caemos en estas 4 categorías. Soy vivo como sacerdote, vivo como un fariseo, vivo como un celote o vivo como un escénico. Creyendo que lo que yo haga, Dios lo va a bendecir, yo estoy bien con Dios, Dios me acepta, la gente me acepta. Entonces, si no pasa nada de eso, que yo digo que yo oro y no veo resultados, no hay cambio, no pasa nada, estoy mal, no puedo decir que estoy mal, no puedo decir que me siento fracasado, me siento solo, me siento mal, estoy depresivo. No, ¿cómo? Si yo soy un cristiano. Si yo hablo de Cristo, yo creo, voy a la iglesia y veo que todos cantan, que todos aplauden, que todo esto, yo no puedo decir que estoy mal. Entonces invento. Caemos en eso, lo he vivido, lo he pasado, no les hablo de cosas que no ocurren, ¿sí? Todo porque no hemos entendido bien a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo, el que nosotros debemos imitar, al quien tenemos que poner la mirada en él, el cual es el ejemplo más grande, mayor y único de espiritualidad. Que muchos decimos, no, pero yo no, Cristo es. Jamás yo voy a ser como él. Él era Cristo, claro, él era santo, sin pecado, sabio, poderoso, ¿no? Pero nos olvidamos de que él comía con las prostitutas. Comía con los traidores de la patria, con los corruptos, que se dejaba tocar por las prostitutas, que en el día sábado sanaba. Él estaba con la gente. Los sacerdotes, no, sacrificio, no, que hay que, ¿no? El animal, que la paloma, que el cordero, que hay que hacer sacrificio, que todo el templo, que la vestimenta, ¿no? El hacer la oración de arrepentimiento y hacer el sacrificio. Somos los escogidos de Dios. El pueblo es el pecador y que tiene que venir aquí arrepentido. Pero Jesús, si bien estaba en contra de eso, él compartía con los sacerdotes. Él compartía con los fariseos, podía comer con un fariseo, podía comer con un celote. De hecho, tenía un discípulo que era celote, un discípulo que era un publicano, que era un traidor de la patria, que explotaba a sus propios hermanos judíos para sacarle plata. Y lo llamó. Entonces, ¿dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está entonces la santidad? El que no, yo soy, no, Señor, a mí nadie me toque, ¿no? Porque a los sacerdotes no lo podían tocar si uno era un leproso. Si alguien, una mujer que tenía pérdida de sangre, no podía tocarlo porque estoy inmundo.
Nosotros separamos a la gente. No, 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 este es un pecador, este no. Mira lo que es un malandro, un drogadicto, es un alcohólico. No, le gustan el carrete, no, yo no me junto con ellos. Jesús comía con ellos. Él compartía con los 4 grupos, él compartía con toda la gente, pero él no abrazaba a esos grupos. Él no se identificaba con esos grupos. ¿Cuál era su identidad? El Padre. Él nunca dijo, Dios te va a condenar por lo que estás haciendo. Nunca él dijo, tú porque no vas al templo, ni hiciste el sacrificio, no vas a la sinagoga, Dios no te va a bendecir. Él vino a decir, mi Padre trabaja, yo trabajo. Y él sanaba a los enfermos, él se dejaba tocar por la gente. Entonces, ¿cuál es la vida cristiana victoriosa? Es exactamente eso. Que Cristo viva en nosotros. Leamos Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? Cristo. No es ir al templo, no es diezmar, no es ofrendar, no es orar, no es ayunar. Juan capítulo 1, verso 1 al 5, verso 14. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El Dios eterno, poderoso, creador de todo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, el poder de la palabra de Dios. Ahora, esa palabra, verso 14, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Evangelio. No nosotros buscando a Dios, no nosotros queriendo llegar al cielo por nuestras obras, por nuestro sacrificio, por nuestras privaciones, nuestro entrenamiento, nuestro esfuerzo, sino es que Dios nos vino a buscar a nosotros. Dios nos vino a rescatar, Dios nos vino a visitar. Él, el santo, glorioso, poderoso, creador de todo, nos vino a visitar y vino a habitar entre nosotros. Él no esperó nada de nosotros, Él vino a buscar. Ese es lo primero. Filipenses capítulo 2, verso 5, verso 11. Acá está lo que nos toca a nosotros. Que haya en nosotros este sentir, que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en nosotros el sentir de Cristo Jesús. No de los sacerdotes, no de los fariseos, no de los celotes, no de los esenios. El sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios.
haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál? Me despojo de mí mismo. Nada puedo hacer yo. Nada. No hay oración que valga. No hay sacrificio que valga. No hay caminar de rodillas. No hay nada que yo pueda hacer para llegar al cielo. Sino que yo tengo que hacer como Cristo. Él en su gloria y majestad se despojó de eso. Tomó forma de siervo, de hombre, se humilló y se dio por nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Tener la misma actitud. Yo me despojo de mí mismo. ¿Qué es despojarse de uno mismo? Es reconocer que yo no puedo. Por más cosas que haga, no puedo. Nadie va a agradar a Dios por venir a la iglesia. Nadie va a agradar a Dios por cumplir la ley. Suena como, wow, y entonces, pequemos, hagamos, ¿no? Fiesta, hagamos la vida. No, sigamos más adelante. Juan capítulo 14, verso 20. Aquí dice nuevamente Jesús, en aquel día, Evangelio de Juan capítulo 14, verso 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Ese es el secreto del cristiano victorioso. También. Cristo viviendo en mí, o sea, la encarnación, podríamos decir, de Cristo en mi vida. Y para que eso ocurra, yo tengo que, ¿qué cosa? Jesús dijo, arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentimiento? Ya lo hemos hablado varias veces. No es, ay, yo estoy arrepentido de lo que hice, uy, qué mal. No. Arrepentimiento en las Escrituras, a lo que Jesús habla, es decir, estoy equivocado, estoy errado en el camino, voy por el camino equivocado y Dios me está mostrando cuál es el camino correcto. Entonces entro por la puerta que es Cristo, camino por el camino que es Cristo, recibo la vida que es Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es allí donde comienza mi vida espiritual. Es allí donde yo voy a orar, no porque la oración me va a conceder algo, no porque la oración en sí me va a hacer que los cielos sean abiertos. No voy a orar porque soy cristiano y es parte de la vida cristiana orar. No voy a ayunar, no voy a dejar de comer porque tengo que hacerlo, porque me dijeron que hay que ayunar. No voy a congregarme porque me dijeron que tengo que congregarme. No voy a sacrificar mi vida yendo a una reunión antes de irme a ver el partido de fútbol, porque si no Dios se va a enojar. No. Sino que se transforma en la oración, el ayuno, el ofrendar, el congregarme, el ir a visitar a un enfermo, el visitar a alguien en la cárcel, ir a visitar a una familia, el compartir con amigos, con familiares, con gente que tal vez no piensan igual que yo, no creen en mí, que se burlan, pero yo voy a compartir. ¿Pero por qué? Porque es una delicia. Es un deseo, es un anhelo, se transforma de una carga. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y se hace referencia a eso.
al que tiene que llevar el yugo del sacrificio, de que tengo que limpiarme, lavarme las manos antes de comer, que tengo que hacer acá, todo el ritualismo, todos los dogmas religiosos, meticulosamente, y esa carga. Y Jesús decía, ustedes le ponen carga a la gente y ustedes ni siquiera la llevan. La gente cargada, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquí, haciendo allá, tratando de que Dios no se enoje conmigo. Es una carga y Jesús dice, vengan a mí todos los que tengan esa carga. Y yo les daré descanso. Yo les daré reposo. Y lleven mi carga, que es ligera y que es fácil. Entonces, congregarme ya no es porque, ay, no tengo que dejar de congregarme, tengo que ir, sino Dios no me va a bendecir esta semana. A mí me pasaba que tal vez, a mí desde chico, yo soy creyente desde muy joven, y me gustaba ir, fui astrónomo, practiqué la astronomía, construí un telescopio, participaba en muchas cosas. Entonces yo en la noche me iba y oraba, así como mi esposa decía, las estrellas, yo miraba y me imaginaba que el cielo se iba a abrir, que en algún momento Dios me iba a aparecer. Bueno, nunca ocurrió, pero yo estaba ahí, era una delicia orar, ¿sí? Luego ya maduré, crecí, hay que poner el hombro, ¿no? Mi papá anda a trabajar, ¿no? Y acá yo no te voy a mantener de gratis, ya a trabajar, entonces claro, ya la noche iba a dormir. Entonces, ¿qué hacía? Me levantaba en la mañana. Pero había veces que yo no oraba y me sentía mal. Uy, yo no oré. Y esto me pasó seguro porque no oré. Y esta cosa me pasó, o me bajaron el sueldo, o no me pagaron, o me despidieron, seguro porque no oré, porque no fui a la reunión, porque esto. Y la culpa, y la culpa. No estuviste en la reunión, no oraste, no leíste la Biblia, dejaste pasar esta semana, ni un momento tuviste para orar. Entonces, claro, era una carga. Pero cuando Dios me habla en su palabra y me enseña que la vida cristiana victoriosa no depende de lo que hagamos, no depende de nuestro esfuerzo por agradar a Dios, de nuestro entrenamiento en las formas y maneras de hacer las cosas en la iglesia. La bendición de Dios no depende de eso. No depende de cuánto haga o no haga. Una vida cristiana victoriosa no ocurre por lo que yo haya hecho. Suena como que, pero pastor, ¿qué está diciendo? Que no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hay que congregarse. No depende de la carga que yo haga, me ponga para tratar de llevar una vida cristiana. ¿Por qué la gente, si usted pregunta a la gente, ¿por qué no va usted a la iglesia? ¿Por qué no cree? No, que es difícil ser cristiano. A mí me gusta el copete, a mí me gusta acá, y yo no lo puedo dejar, ¿no? Y a la iglesia, a mí me prohíben, mi papá me decía, no vayas a la iglesia, te van a prohibir tomar vino. Te van a prohibir hacer esto. Y la verdad, yo empecé a ir a la iglesia que iba mi abuela. No tomen esto, no tomen lo otro, no hagan acá, no hagan allá, y esto es normativa. Entonces, ¿uno qué hace? Quiere cumplir eso porque está buscando a Dios. Está queriendo conocer a Dios, está queriendo agradarle. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero antes de eso yo iba a la iglesia católica. Iba a la iglesia y yo veía que, bueno, tocaban acá, se persignaban, entonces yo entraba, tocaba la agüita ahí, me sentaba, rezaba, íbamos acá. Yo hacía todo lo que me decían que tenía que hacer. Y así muchos de nosotros hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y tratamos y vemos y creemos que así estamos bien hasta que ocurre algo que no nos gusta.
algo inesperado, decimos, pero ¿cómo? Pero si yo voy a misa, si yo voy a la reunión, si yo oré, si yo recé, si yo toqué, si yo me arrodillé, si yo tengo la tampita, tengo la cruz acá, si yo tengo el altar en mi casa, si yo participo, si yo fui del Buda, si le toqué la guata. Me fui allá al monte, me fui con los monjes, estuve con el gran maestro, me hice judío, fui a la sinagoga, me circuncidaron, sufrí, pero ahí estoy y voy a la sinagoga y rezo y voy al hebreo y leo el hebreo y guardo el Shabbat y guardo la fiesta y no como cerdo y hago esto y lo otro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy igual? Claro. Una vida cristiana victoriosa es dejar que Cristo habite en mí. Amén. Y que Él gobierne cada área de mi vida. Es dejar que Él sea mi vida, porque Él es el hombre perfecto, el hombre espiritual perfecto. Nosotros estuvimos alejados. Y Él, al venir a morar, porque esa es la voluntad de Dios, cuando Él profetizó que venía el Mesías, que venía el Cristo, que venía el Salvador, y yo habitaré, como lo leímos recién en Juan. Y ustedes van a entender y van a conocer que yo estoy en el Padre, que, o sea, que Dios es uno, no son tres dioses, no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres dioses diferentes. Los tres somos un solo Dios. Y que yo estoy con ustedes y ustedes en mí. O sea, somos un solo cuerpo. Cuando entendemos eso, nos cambia, porque Él hizo todo. Él fue el que vino a hacer todo por nosotros. Y cuando eso ocurre, todo lo que nosotros hagamos en la vida va a ser una vida espiritual, ya sea en el trabajo, en el hogar, en el barrio, en la universidad, en la escuela. Yo vivo una vida espiritual. ¿Y qué es una vida espiritual? Que yo puedo estar con Arturo, que a lo mejor es carretero, es copetero, pero yo no soy como él, pero yo no lo condeno. Yo estoy para alumbrar, para hacer ¿qué? Olor del conocimiento de Dios. Y él me va a ofrecer copete, y yo le voy a decir, mira, no, Arturo, yo no. Pero tómate un copete conmigo, pues no. ¿No? Y estamos así. Pero hoy es 18, celebremos, tómate, no seas tan religioso, no toma. Y yo puedo tomar una copa de vino con él. Pero mi corazón no está en el copete. Mi corazón y mi vida no está en la celebración. Hay una vida superior, una vida mucho más alta que lo terrenal. Yo puedo compartir como hacía Jesús. Comía con publicanos, con pecadores, con prostitutas, pero él nunca se acostó con ninguna de ellas. Él nunca fue y le cobró al otro, siendo un publicano, yo voy a ser como tú. No, no, no. El que fue a rescatar. Dice, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, cuando yo tengo esa vida con Cristo, yo no voy a ser como les enseño, ay, no, yo soy puro, santo, yo no me junto con nadie. No, no, no. Yo voy a estar en la universidad, y aunque en la universidad me hablen de todo lo que se está hablando hoy, del progresismo, que hay que aceptar aquí, que allá, que esto, yo no puedo escandalizarme. ¡Ay, qué locura! No, me voy a la universidad, lo que están hablando. No, 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 al contrario. Yo tengo que ser bastante valiente, firme. ¿En quién soy? ¿En quién creo? ¿Quién vive en mí para hablar verdad? Que crean la verdad o no la crean no es un problema mío. Yo tengo que ser luz. Yo tengo que ser sal.
Jesús nunca dijo, ay, yo no me junto con los fariseos porque los fariseos son tan legalistas, son tan duros, son tan condenadores, condenan a este, condenan al otro. No, no, yo estoy para hacer luz, para enseñar verdad. ¿Y qué hacía Jesús? Les enseñaba la verdad, les explicaba la verdad. Y muchos de los fariseos creyeron en él. Pero si él se aislaba, si él era como los esenios, ay no, acá yo no me meto en Jerusalén, no voy a la ciudad, me voy a los montes. El que quiera venir, que venga donde estoy yo. El que quiera creer, que venga a la reunión. Yo no voy a ir a la casa. ¿No? Nosotros cuando somos espirituales, realmente tenemos una vida victoriosa, triunfante, plena. No nos mueve nada. No nos llama la atención las otras cosas. Yo puedo compartir, puedo estar, puedo estudiar, puedo estar con la gente y ser luz, ser espiritual. Cuando oro, cuando ayuno, cuando me congrego, lo hago porque me nace, porque hay un fluir dentro mío, esos ríos de agua, de vida, esa presencia de Dios dentro mío. Mi pasión cuando era joven era la astronomía. ¿Está mal ser astrónomo? Era mi pasión. Yo trabajaba todo el día, en la noche, no estaba casado, por supuesto, ¿no? Ya mejor. Y me iba al observatorio. Y eran las 8 de la noche cuando estábamos en el observatorio, me iba a las 4 de la mañana, llegaba a las 5 a mi casa, a la mañana temprano otra vez a trabajar. Esa era mi vida. Lunes, martes, miércoles, estudios, y hacíamos muchos estudios científicos, y teníamos contactos con la NASA, y contactos con la agencia europea, y no había WhatsApp ni nada. O sea, era todo a mano, escribir a máquina, mandar por correo, publicaciones en los periódicos, en las revistas, salíamos, entrevistas en la televisión. Era una pasión, me deleitaba, y me acostaba en la cama y me decía, oye, pero no oré. Esa dulce voz de Dios en mi corazón que me decía, te estuve esperando, ¿no? Como un amigo, oye, te estuve esperando y no llegaste porque te acuerdas que antes tú estabas. Pero eso, bueno, al otro día la rutina, había algo, una pasión por todo esto. Pero llegó un momento que esa pasión, ese amor que yo tenía por la astronomía, me aburría. Me acuerdo que estaba ahí, eran las 9 de la noche, las 10, digo, uy, me quiero ir, estoy aburrido. Algo raro, que yo jamás, no fue un sacrificio. No fue decir, bueno, lo voy dejando, me fui, porque había algo que Dios me estaba llamando aparte. ¿Está mal? No, porque yo después seguí, tuve en contacto, iba, pero ya no estaba mi vida centrada en eso. Entonces eso es lo que Cristo hace. No es que me saca mi profesión, no es que me roba a mi familia, no es que me dice, ay, no, ahora no me junto con amigos porque ellos no van a la iglesia, ay, yo ahora no puedo estudiar, yo no puedo trabajar porque... No nos aislemos. Lo que hace Dios es que la vida no va a depender de lo externo, no va a depender de lo que haga, no va a depender de lo que yo sea como profesional, como empleado, como trabajador, como padre o hijo. No. Va a depender de algo interno. Y eso es lo que no hemos entendido muchas veces como cristianos. Vivimos tratando de hacer nosotros cristianos. Cuando cristiano es que Cristo viva en mí. Y ahí es donde yo camino, es donde yo disfruto, es donde me gozo, es donde tengo pasión por Él. Yo deseo su presencia, anhelo su palabra, me alimento de ella, me habla Dios a través de su palabra, la puedo entender, me gozo en su palabra, me gozo cantar, me gozo adorar, me gozo hablar de Él, me gozo ir al trabajo contento, alegre. Pero el jefe que es malo, el otro, no importa, yo no vivo dependiendo de esa persona.
Me hacen la vida imposible en el trabajo. No, ahora tú da testimonio de Cristo. Jesús no salió corriendo porque lo perseguían. Jesús no se escondió porque los romanos lo odiaban, porque los religiosos lo odiaban. No. Él estuvo ahí. Comenzamos a vivir una vida superior. No como altivo. Superior significa que vemos la vida desde otra óptica de visión. No estamos aquí, sino que la vemos desde los ojos de Cristo. Podemos amar al enemigo, podemos orar por el enemigo, podemos poner la otra mejilla, cuando antes, que no me toquen. ¿Por qué? ¿Por qué el que era carretero no carretea más? ¿Porque ahora va a la iglesia? No, eso sería religioso, porque va a estar anhelando el carrete. Deseo carretear, pero estoy en la iglesia. No. Yo no dejé mi pasión porque ahora voy a la iglesia. No. Cambió la pasión, cambió el deseo, el anhelo. Yo ahora puedo estar en una fiesta, disfrutar porque está Cristo y puedo bendecir a alguien en la fiesta. Puedo tomar algo, puedo tomar un champán, puedo tomar una copa, puedo comer, puedo hablar, puedo bendecir, puedo ser luz para alguien que está ahí, que se siente solo, que está mal, que está dolido. No soy religioso, soy cristiano. Y es ahí donde comienzo a ver que los cielos siempre están abiertos. No tengo que orar para que Dios abra los cielos y me bendiga. Es ahí donde yo veo que Dios me usa, puedo bendecir, sanar, puedo liberar a una persona porque es Cristo en mí, como Pablo lo dice. Por eso no se trata de aislarme, de rechazar a los que no creen o no nos escuchan. No se trata de cuánto ore, de cuánto yo estudie, de cuántos días ayune, de cuánto quiera yo aparentar una vida espiritual. No se trata de eso. Te digo, no, tengo que ayunar 21 días, el ayuno de Daniel, el ayuno de aquí. No se trata de cuántos días ayune, de cuántos tiempos esté orando. Yo puedo estar todo el día orando y no pasa nada. Y puedo hacer una oración de 5 minutos y Dios ahí respondiendo. Porque se trata de Cristo en mí, la esperanza de gloria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, en este tiempo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cuál es la vida cristiana que yo tengo que tomar? Es una vida de fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? No nos distraigamos por la musiquita que te... ¿Qué es la fe? Porque acá dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo en este tiempo, en lo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. No decimos, no, tenés que tener fe en Dios. No, dice, yo lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe de Cristo. ¿Y cuál era la fe de Cristo? Yo vivo la fe de Cristo. Esa es la fe que nosotros tenemos que vivir. Que voy a hablar el próximo domingo. De la fe realmente que mueve la mano de Dios, que hace que Dios obre, que hace que mi vida sea diferente, que es la fe de Cristo. Por lo tanto, la vida cristiana victoriosa es cuando
yo estoy crucificado con Él. Morí. Y eso es lo que más cuesta. Dejar que Cristo viva en mí. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es fácil y ligera su carga. Y no voy a estar pensando que si esto está mal o esto está bien. Sé lo que está bien y sé lo que está mal. Que no voy a orar porque tengo que orar, sino que oro porque me comunico con Dios constantemente. Todo el día estoy hablando con Dios. Hay una conversación en el Espíritu con Dios. No es que yo no voy a pecar porque no me dijeron que no haga esto. Ay, pero me cuesta tanto. Sí, a veces cuesta. Pero ahora yo no peco porque no me atrae el pecado. No me atrae. Pero anda y dile esto. No puedo mentirle. Lamentablemente no puedo. Yo voy a ir ahí y le voy a decir la verdad. Pero no seas tonto que si decís la verdad, que no puedo mentir. No es que voy a mentir y luego me arrepiento. No puedo. Ay, qué religioso. No soy religioso. Simplemente no puedo. No puedo. Se va a notar si miento. Si yo voy a aparentar y voy a engañar a alguien, se va a notar. Porque no puedo engañar, no puedo mentir, no puedo robar. No puedo engañar a mi esposa, no puedo engañar a mi esposo. No puedo hacer esto porque no me nace. No es mi naturaleza. Pero si antes lo hacía, antes. ¿Me entienden cómo es la vida cristiana? Antes yo sufría, antes estaba solo, antes estaba muerto, antes no tenía esperanza, antes no había vida. Ahora tengo vida, ahora veo la vida diferente. Eso es lo que la Biblia llama, como bien Patricio lo dijo, el nuevo nacimiento. Si no nazco de nuevo, no puedo tener una vida cristiana victoriosa. Pongámonos de pie. Espero poder haber sido de ayuda. Y cualquier pregunta la pueden hacer. Pero para redondear, limpiémonos, saquémonos la vieja vida, dejemos que Cristo viva. Esa es la vida cristiana. No es una oración, Señor, te pido perdón, me arrepiento, ven a vivir a mi vida y chao. No, se trata de una entrega. Como Pablo dijo, Pablo era alguien que perseguía a la iglesia, maltrataba a los cristianos, los encarcelaba, los mandaba a la muerte, porque consideraba que los cristianos eran herejes, iban en contra de la ley de Moisés. Pero cuando él tuvo el encuentro con Cristo, cuando él conoció al Cristo, al Mesías, al ungido, al Salvador, él dijo, ahora yo he sido crucificado juntamente con él. O sea, el Pablo, el rabino, el fariseo que era, murió y ahora vive Cristo en mí. Entonces lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe de él. Él vive en mí. Es allí donde la plenitud, él era perseguido, fue torturado, y él vivía, él perdonaba, él amaba, él oraba, él cantaba en medio de la persecución, él siguió firme hasta la muerte, no le importó otra cosa. Eso hace Cristo, una vida nueva, una vida plena. Y esa es la vida del cristiano victorioso. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva siempre en triunfo. No en derrota, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿No vamos a tener problemas? Sí vamos a tener problemas. ¿Vamos a sufrir persecución? ¿Vamos a sufrir enfermedades? Sí, ¿no? Pero Dios nos lleva, cuando Cristo vive en nosotros, en victoria. En victoria. Estamos por encima de todo. Esa es la vida
cristiana, no que somos superiores a los demás, no, tenemos una vida superior, que significa ver la vida desde otra óptica, no de la que nos enseñaron, no de la que aprendimos de nuestros padres, la sociedad, de la universidad, del colegio, de la gente, lo plano que vivimos todos nosotros. Estamos más arriba, donde podemos ver a Dios. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Tenemos que vivir dentro de ese reino, de esa vida. Nuestra vida es en fe, la fe de Cristo. Él lo hizo todo, yo ahora vivo en Él, la fe en Él, la fe de Él. No necesito hacer sacrificio, no necesito hacer nada. Él lo hizo todo, y todo lo que yo haga en la vida cristiana, de congregarme, de estudiar la palabra, de orar, de ayunar, de cantar, de adorar, no lo hago por religión, no lo hago en mi fuerza. No es que oro 5 minutos y no sé más qué decir. No es que canté y ahora no sé qué hacer. No. Es un río constante. Que yo puedo adorar a Dios constantemente, puedo orar constantemente, puedo alabar a Dios, puedo reunirme, puedo ir donde tenga que ir en la vida y sé que Dios está conmigo, está la presencia de Dios. No está solamente Dios en un templo. Está en las calles, está en la casa, está en la familia, está en la universidad, está en el colegio, está en el trabajo. Donde yo me mueva, Él está conmigo y no me deja, no me suelta. Amén. Vamos a orar. Cierran sus ojos. Padre bueno, gracias por Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Gracias por ese amor incondicional. Señor, tú has venido a nosotros. No necesitas que nosotros vayamos a ti con nuestros sacrificios, nuestros entrenamientos, nuestros esfuerzos por agradarte, sino, Señor, por fe. Creerte que Cristo hizo todo por nosotros, se encarnó, vino, murió, resucitó, y hoy tenemos esta hermosa bendición de venir ante ti, donde estemos para hablar contigo, arrepentirnos, cambiar de rumbo, mirarte a ti, seguirte a ti, escucharte a ti y hacer que tú vivas en mí, que tu presencia por medio de tu Espíritu venga a morar en mi corazón y me limpias, me purificas, me perdonas. Y ahora, Señor, camino una vida en victoria. Gracias a ti, porque ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo yo es en la fe de Él. Señor, toma mi vida, límpiame, Señor, de esas cargas, de ese trabajo, ese esfuerzo. Lo dejo a tus pies y recibo la libertad con que Cristo me ha hecho libre. Recibo tu libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ya no hay condenación, no hay culpa, Señor. Y si peco, si cometo un error, si me equivoqué, Señor, tú me perdonas. Yo puedo arrepentirme, puedo continuar con plena libertad, porque tú no me condenas, porque me has perdonado en Cristo Jesús. Tú eres quien me guía, quien me ayuda y quien me lleva a vivir una vida triunfante en Cristo, porque fuera de Él no puedo. Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi ser, mis pensamientos, mi religiosidad. Te entrego mis cargas, mi cansancio, mis frustraciones. Te entrego mi soledad. Te entrego mi tristeza, mi amargura. Te entrego mis deseos, mis sueños, mis enseñanzas, lo que he conocido de ti, lo que tal vez he aprendido de ti que está equivocado. Te lo entrego todo, porque quiero conocerte a ti, a Jesucristo. Quiero recibir de Él la luz, quiero recibir de Él la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, y vivir para ti una vida plena, una vida libre, una vida completa en ti, Señor, libre de cargas, de preocupaciones, de ansiedades,
porque sé que tú estás conmigo y nunca me dejarás, nunca me vas a abandonar, siempre estarás conmigo, aún en este tiempo tan difícil, tan complejo, donde vemos día a día cómo el dolor, la tristeza, la corrupción, la maldad parece que está desatada en la sociedad y en el mundo, las catástrofes, las crisis. Señor, aún en medio del dolor, aún en medio de la oscuridad del mundo, tú estás con nosotros para librarnos, guardarnos, protegernos, guiarnos, enseñarnos, fortalecernos, darnos sabiduría, inteligencia, darnos de tu luz para saber por dónde caminar. Gracias, Señor. Señor, aquí estamos para que tú vivas en nosotros y hagas tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestros emprendimientos, nuestros negocios. Te pedimos, Señor, que tu mano esté bendiciendo, así como tú lo has prometido, que nada nos faltará. Que tú haces prosperar lo que toca en nuestras manos, nuestro trabajo, nuestro negocio. Tú nos prosperas en los estudios, nos prosperas, Señor, en nuestra relación matrimonial con nuestros hijos. Tú estás presente y bendices nuestro hogar y nuestro trabajo. Gracias, Padre. Encomendamos esta semana a ti, de lunes a viernes, Señor, que tú nos ayudes en nuestra entrada, en nuestra salida. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú nos ayudes, nos acompañes, que seamos sabios, que tomemos sabias decisiones, que tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos guardes del mal, pero también que nos uses para bendecir a aquellos que no te conocen, que no entienden lo que nosotros vivimos, para que ellos también te conozcan, como leíamos hoy, que somos el olor de tu conocimiento. Que al vernos a nosotros, te conozcan a ti y crean en ti, Señor. Gracias por tu amor, tu perdón, tu ayuda. Gracias por sostenernos de la mano, Señor, porque realmente te necesitamos. Te exaltamos, tú eres grande, Dios poderoso, pero sobre todo eres nuestro Padre. Gracias, muchas gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.